Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 22 de Segunda de Crónicas. Les voy a leer mis hermanos y pongamos mucha atención, abramos el corazón y pidámosle al Señor que seamos entendidos para entender los mensajes, para entender su palabra. Voy a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento dio muerte a todos los mayores. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. También él siguió los caminos de la familia de Ahab, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahvé, como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre, fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galad. Los arameos hirieron a Joram, que se retiró a Israel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jezreel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita a Joram vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado allí, salió contra Joram, contra Jehú, hijo de Nipsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la familia de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró a los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban a su servicio y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que agarró en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decía: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó de la familia de Ocosías nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la descendencia de los reyes de Judá. Pero Josabá, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Josabá, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Jobada, y hermano de Ocosías, lo escondió de la vista de Atalía, que no pudo asesinarlo. 6 años estuvo escondido en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, Josafat había sido rey en Judá. Se había portado bien con Yahvé, había seguido sus preceptos, había seguido sus caminos. Pero estos reyes, después de él, o sea, Ocosías y Ahab, que habían sido hijos de él, hermanos, estos se comportaron muy mal, y Dios permitió por un tiempo que ellos estuvieran bien, pero luego incitó a otro para que les diera muerte, que no quedara nadie de ese pueblo de Judá, ninguno que reinara en nombre de ellos, porque Dios ya había decidido su suerte de cada uno de esos reyes. Dios había dicho por boca de los profetas que no habría rey que reinara después, fíjense bien, después del rey Salomón, porque el rey Salomón le falló grandemente al Señor. Y cuando este rey muere y llegan otros 2 reyes, que por culpa de ellos se hace la separación de Israel y de Judá, pues entonces Dios decide que los reyes de Judá no vuelvan a reinar en todas las tribus, sino solamente una sola tribu, y todas las demás tribus las iba a reinar otro rey. Todo esto, mis hermanos, por su comportamiento, por su mala conducta ante Dios, Dios que había estado con ellos en todo momento, que no los había abandonado ni los había dejado solos, decidió abandonar a estos reyes porque hacían caso de personas que no eran aptas para aconsejar. En este caso de este rey, que siguió los consejos de su madre, él fue mal aconsejado y Dios miró
que esta mujer, Atalía, no estaba aconsejando bien a su hijo, decidió que habría una persona que les daría muerte, tanto a ese rey como a sus jefes, a todos los que lo aconsejaban y a todos los que lo seguían siempre. Cuando Dios miró que los consejos que estos hombres daban, decidió terminar con todos estos consejeros, con su madre y con este mismo rey. Atalía, que había decidido dar muerte a toda la descendencia de los reyes de Judá, porque ella quería reinar. Ella estaba ya reinando, de hecho. Ya tenía 6 años reinando en Judá. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que a uno de la descendencia de los reyes lo escondió una nodriza en la casa de Dios, y entonces este más tarde crece y lo proclaman rey, y el cual pues viene a ser rey de Judá. Hermanos, cuando Dios se decide hacer algo, lo hace bien. Esto fue para bien del pueblo de Judá. Los judíos estaban abandonando a Dios, estaban postrándose ante otros dioses, y Dios estaba hartado con ellos, estaba asqueado con este pueblo. Porque ¿cómo va a estar bien que un rey vaya y sacrifique su hijo recién nacido a un dios extranjero, a un dios en lo que los otros pueblos creían? Los demás pueblos creían en dioses y creían ellos que sacrificando a sus recién nacidos, ese dios les iba a ayudar. Esos no eran dioses. Sinceramente, ellos pensaban que eran socorridos por ese dios, pero era el Dios nuestro que estaba permitiendo que todo esto sucediera para que en un futuro, mis hermanos, nos diéramos cuenta que no hay dioses fuera de Él. El único Dios que hace favores es nuestro Dios Padre, es Yahvé, el Dios de los ejércitos. Ejércitos que hacen la voluntad de Él. Cuando Dios le decía a una nación que no fuera en contra de su pueblo elegido, y estos, aún así, iban y los atacaban, eran exterminados por Dios, porque Dios quería a su nación, la amaba, aún aunque ellos pecaban, aunque ellos caían en las trampas de los otros dioses, en las trampas de las personas que los incitaban a hacerlo, Dios los perdonaba cuando ellos se arrepentían de todo corazón. Estos reyes fueron tan de cabeza dura. Estos reyes incitaron a su propia gente para que tuvieran unas costumbres totalmente diferentes a las que nuestro Dios Padre había prescrito para que siguieran y llevaran a cabo. Pues Dios obviamente que se iba a enojar con estas naciones. Se enojó gravemente con Judá. Judá era su pueblo elegido, del cual él había permitido que se construyera un templo para que él habitara en esa casa, y todo aquel que tuviera dificultades, tuviera problemas, buscarlo ahí, y Dios escuchar así su oración. Hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe que tú lo estás siguiendo de corazón, pero también sabe cuando estás siendo falso. Cuando somos falsos ante Dios, Él conoce las profundidades, hermanos. Si Él no conociera, si nos pudiéramos esconder de Él, lo haríamos. Nos la pasaríamos escondiéndonos todos los días. Pero Dios no tiene paredes, no tiene puertas detrás de Él para que Él no nos vea. Él siempre nos está viendo. Y no tengamos esta duda, que cuando estemos a punto de cometer un mal, un daño a segundas personas, pensemos primeramente en que Dios nos está viendo, en que Dios está allí para socorrer al que le queremos hacer daño. Esto sucedió, mis hermanos, con estos reyes. Ellos creían que al esconderse, que al hacer cosas escondidas, especialmente cuando maltrataban a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, Dios se daba cuenta de ello y mandaba a los profetas para que escucharan sus palabras. Pero los reyes se cerraban totalmente a las profecías de estos hombres, que inclusive los mandaban a asesinar, porque no querían escuchar lo que Dios les mandaba decir. No les convenía lo que les decía. Ellos pensaban que estos estaban inventando todo lo que les hablaban. Pero cuidado
Cuidado, porque Dios, cuando hablaba a un profeta, tenía que ir en ese momento, en ese mismo instante, a hablarle a ese rey de la profecía que él estaba transmitiendo al profeta. Y Dios siempre lo hacía de esta manera, mis hermanos. Como estos reyes, después de Josafat, que fue un buen rey, estos reyes no hicieron caso, no siguieron los pasos del Señor. Y entonces Dios tuvo que deshacerse de ellos, deshacerse de los jefes, deshacerse de cualquiera que pudiera reinar después de Josafat. Si nosotros reconocemos en Dios su poderío, reconocemos su fuerza, reconocemos que a Él no lo podemos engañar, ¿cómo vamos pues, mis hermanos, a seguir los malos caminos? ¿Cómo vamos a irnos por otro camino falso, por un camino que Dios nuestro Señor no trazó? Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y si lo hace bien, hay que seguir sus pasos. Humanamente, cuando seguimos a alguien, una persona que nos está enseñando bien los caminos, una persona que nos instruye en el nombre del Señor, una persona que sí en realidad podemos sentir en nuestro corazón que nos está hablando de la verdad, que nos está haciendo progresar en el nombre del Señor, ¿por qué nos vamos a retirar de esa persona? Obviamente que no vamos a seguirlo, ni nos vamos a endiosar con esa persona, porque eso también es muy malo. Pero sí, los consejos que de todo corazón esa persona nos transmite, pues obviamente que vamos a creer en esa persona. Vamos a creer en lo que nos está hablando de Dios, porque Dios mismo nos lo ha enviado para transmitírnoslo. Como en aquel tiempo que enviaba a sus profetas, de esa misma manera Dios envía a las personas para hablarte del Señor. Y no nos cerremos a las palabras de Dios, porque Dios nos transmite sus mensajes a través de personas que a veces ni nos imaginamos que eso venga de Dios. Busquemos de Dios, mis hermanos, en toda esta vida que tenemos, porque esta vida se va a terminar. Y cuando se termine, ya no vamos a tener otra oportunidad de hacer un cambio. Entonces, sigamos pues a Dios con toda el alma. Que Dios les bendiga.